Hola hermosura, ¿cómo estás? Te quería hacer una pregunta, porque he tenido un par de comentarios que a ver si podía utilizar un hilo más grueso para hacer las puntillas, porque no se ve claro. Entonces, no sé si son comentarios que están en vídeos que he hecho con el perlé del número 8, pero últimamente yo estoy trabajando con el número 5. Y este, por ejemplo, el de hoy es un ganchillo de 1,25 milímetros. A ver, ¿lo puedo hacer más grueso? Claro que sí, pero contarme si os pasa a todos, a todas, que no se ve claro con este hilo fino. Para mí, que me gustan las puntillas con hilo fino, pues no es fino. Este ya es lo más grueso que yo haría una puntilla, a no ser que ya sea, pues, como os digo a veces, algo que requiera más recio, ¿no? Pero yo creo que se ve así más bonita, que si la hago con hilo muy grueso, pues igual no va a lucir tanto, pero bueno, no me importa, o sea, me decís, me dejáis en los comentarios si con este perlé del número 5 ya se ve bien, o sea, ya lo veis bien y tal, o si os referís a un algodón más grueso, ¿eh? Entonces intentaré a ver cómo lo hago. ¿Sí? Bueno, pues hoy toca esta puntilla tan bonita que ya no. También se teje así, en vertical. Y nada, no es difícil, es un poco más entretenida, queda un poquito más ancha incluso, ¿no? Pero difícil no es. Ya veis que son puntos altos, puntos bajos, no sale de aquí, ¿no? Yo la veo muy bonita. No sé vosotros qué tal, bueno, ya me diréis. Bien, pues entonces vamos a empezar. Empezamos tejiendo 14 cadenetas. Ahora pinchamos en la cuarta cadeneta y hacemos 2 puntos altos. Bueno, el primero en la cuarta y el segundo en la quinta, ¿eh? No en el mismo punto. Y así ya tenemos 3 puntos altos. Un punto alto son los primeros 3 puntos de cadeneta y 2 más. Ahora tejemos 3 cadenetas, saltamos 3 puntos y en el cuarto hacemos un punto alto. Y otra vez 3 cadenetas, saltamos 3 puntos de base y en el cuarto un punto alto. ¿Sí? Si quisierais hacer un borde más ancho, que como la puntilla es ancha, pues también se lo puede permitir. Aquí podríais hacer 4 puntos altos, ponéis una cadeneta más e iniciáis así. En vez de hacer 2, hacéis 3. O sea, en vez de hacer la cadeneta y 2 puntos, hacéis las cadenetas y 3 puntos. Subimos con 3 cadenetas, damos la vuelta y aquí en el mismo punto vamos a hacer otro punto alto. Un picot de 3. Otra vez en el mismo punto, 2 puntos altos y un picot de 3.
y de nuevo 2 puntos altos, un picot de 3 y terminamos con 2 puntos altos. Y 2. Y esta es la primera flor. Ahora tejemos 2 cadenetas y aquí hacemos un punto bajo un poquitín apretado para que, si no, es que se queda sin forma el motivo este. 2 cadenetas y otra vez aquí el borde, 3 puntos altos. Subimos con 3 cadenetas, damos la vuelta y otra vez hacemos el borde, que siempre es igual. Un punto alto y otro punto alto. Ahora, en vez de las celditas estas partidas, tocan otra vez celditas de estas cuadraditas, que estas tienen 3 cadenas. 3 cadenas, un punto alto, así, y ahora tenemos que llegar hasta aquí, porque estas flores van subiendo hasta que vuelvan a bajar y la próxima flor se tiene que hacer aquí, antes del último picot. Por lo tanto, hacemos 3 cadenas, un punto alto después del primer picot o antes del segundo, como lo quieras decir, 3 cadenas, y un punto alto antes del último picot, que es de donde va a ir la flor. Subimos con 3 cadenetas, damos la vuelta y aquí en este punto alto vamos a hacer la flor, que eran 2 puntos altos, un picot de 3, otra vez 2 puntos altos, un picot de 3, otra vez, y terminamos con 2 puntos altos. ¿Veis cómo hace escalera hacia arriba? Bien, pues ahora nos toca la vuelta, donde hacemos este motivo de 2 cadenas y un punto bajo. Por lo tanto, 2 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas, un punto alto en el punto alto, dos cadenas, un punto bajo aquí en el centro, 2 cadenas y el borde. ¿Veis? Y ahora tenemos ya, aquí teníamos 1, aquí tenemos 2. Otra vez subimos con 3 cadenas y hacemos el borde. Y ahora tenemos que volver a hacer celditas lisas de 3 cadenas,
en el punto alto, 3 cadenas, un punto alto y nos tenemos que volver a ir antes del último picot. Por lo tanto, 3 cadenas, un punto alto antes del segundo, 3 cadenas y un punto alto antes del último. Y aquí volvemos a hacer la flor. 3 cadenetas, un punto alto y un picot. Dos puntos altos y un picot. 2 veces más. Y terminamos con 2 puntos altos. Pues ahora nos vuelven a tocar las 2 cadenetas, un punto bajo, 2 cadenetas, un punto alto, 2 cadenetas, un punto bajo, 2 cadenetas, un punto alto, 2 cadenetas, un punto bajo, 2 cadenetas y los 3 puntos del borde. Y otra vez las celditas enteras. 3 cadenetas, un punto alto, 3 cadenetas, un punto alto, y ahora, como ya tenemos 3 flores de subida, vamos a tener que empezar la bajada. Y para hacer la bajada vamos a llegar hasta aquí, hasta este principio, este primer punto alto. Por lo tanto, hacemos 3 cadenas, llegamos hasta el primer punto alto de la flor y aquí vamos a hacer la flor. 1, 2, 3, damos la vuelta y hacemos la flor como siempre. Así, ahora nos toca otra vez esto, partir la celdita con este punto. 1, 2, punto bajo, 1, 2, punto alto, 1, 2, punto bajo y 1, 2 y el borde. ¿Veis? Esto ya baja. Volvemos. Y ahora nos toca celdita entera. 1, 2, 3 y al punto alto.
2, 3. Y aquí tenemos que volver a hacer como en la vuelta anterior. Aquí hacemos el punto alto y ya empezamos a hacer la flor. 3 cadenas, damos la vuelta y aquí hacemos la flor. Y ahora nos toca partir la celdita, pues 2 cadenetas, un punto bajo, 2 cadenetas, un punto alto y los 2 más de borde. Bien, pues ahora ya habríamos terminado el motivo, porque ¿veis? Tenemos un 2 y la del centro y 2 de subida y 2 de bajada. Ya lo tendríamos. Ahora volveríamos a empezar a subir, por lo tanto, ¿qué haríamos? Pues haríamos el borde. Ahora nos toca celdita entera. 3. Iríamos aquí. Y ahora para subir, ¿qué hacíamos? Pues nos llegábamos hasta un punto antes del picot. Por lo tanto, 1, 2, 3, punto alto antes del segundo picot y punto alto antes del último picot. Y aquí haríamos otra vez la flor. O sea que ahora ya sería repetir. Ya sabéis que ahora haríamos celditas partidas, luego abiertas. Otra vez en las de subida siempre nos situamos antes del último picot. En la próxima nos volveríamos a situar aquí. Bueno, ya es repetir el vídeo, ¿eh? Y cuando vamos a hacer de bajada, pues hacemos la flor en el primer punto de la flor anterior. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo. ¿Veis? Subimos y bajamos. Volvemos a subir y volvemos a bajar. Bueno, pues yo creo que no es difícil. Al principio tienes que estar al tanto, pero luego cuando cada uno tiene sus truquillos para saber cómo hacer las cosas y luego ya se le pilla el truco y no es difícil. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que te haya gustado, que me cuentes esto que te he pedido en los comentarios, si lo habéis visto bien, si necesitaríais con un hilo más grueso, no sé, contarme cositas para que yo vaya un poquito más a sabiendas de lo que hay. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!